haciendo en CEPAL, y los invito a ustedes a revisar algunos de ellos para poder complementar lo que yo les voy a decir muy rápidamente. También quisiera decir que yo soy uno de los que Hugo Bailey califica como que no hablan inglés. Eso como Pizarro me dijo que quería una presentación powerful y yo preparé una de PowerPoint y parece que no se puede usar PowerPoint. Así que sí, voy a tener que corregir mi inglés para que mejorar la presentación. El tema que me pidieron a que me refiriera es las relaciones de convergencia entre las economías de América Latina, Estados Unidos y Europa y Asia. El problema es que cuando uno entra a tratar de definir lo que es convergencia, resulta que es un concepto bastante difícil de tomar. Por lo tanto, yo básicamente creo que hay tres formas de ver el tema de la convergencia. La primera es una convergencia económica, que uno podría básicamente definir como el progreso hacia un determinado nivel de ingresos comparados con otros, es un término relativo. El otro tema que yo creo que también es importante en relación con el tema del foro, que es el tema de la globalización y justicia social, es la convergencia de políticas que se ha tendido a dar en el mundo. Y por supuesto, un tema al cual no me voy a referir, pero que sí debe estar detrás de la mente, es la convergencia cultural. Uno ve cómo de alguna manera los países también intercambian cultura, y uno ve que, por ejemplo, a mí me gusta mucho la música, puede encontrarse con hip hop alemán, que no necesariamente yo recomendaría para escuchar, así como también hip hop en inglés o en castellano. En Chile hay un buen grupo de hip hop. Si uno mira la evolución de América Latina comparada con los países desarrollados, uno ve que desafortunadamente en América Latina no se ha producido una convergencia a lo largo de los últimos 100, 150, 160 años, de hecho, desde que somos países independientes. Y lo que, por ejemplo, nuestros ingresos representaban en 1820 alrededor del 60% de los ingresos de los países desarrollados, y hoy día representan alrededor del 20%. Sin embargo, cuando uno mira países específicos de la región, sí puede ver que ha habido un cierto nivel de convergencia en los niveles de ingresos. Algunos muy tímidos, pero otros con un poco más de fortaleza. Y lo que uno curiosamente concluye es que aquellos países que han apostado a su inserción hacia el exterior son aquellos que han convergido hacia una mayor nivel de ingresos relativos. Contrario census, aquellos que han mantenido cierto menor nivel de inserción internacional mantienen un nivel constante de no convergencia, por llamarlo así. Esto es una constatación, no quiere decir que haya una relación de causalidad, porque obviamente las causalidades son muchísimo más complejas. Ahora, otro tema que me gustaría abordar y que no se destaca con frecuencia, porque la verdad que como latinoamericanos estamos más bien acostumbrados a escuchar las malas noticias que las buenas noticias, es que cuando uno mira el desempeño reciente de la economía norteamericana en general, nuevamente uno encuentra diferencias entre ciertos países, uno ve que hay ciertos cambios que son en una dirección positiva. En primer lugar, uno percibe de que las tasas de crecimiento de los últimos años han sido positivas. La tasa de crecimiento del PIB per cápita ha sido 3,5% por año, cuestión que no se producía hace muchísimo tiempo en América Latina. También las políticas económicas han mejorado mucho, sobre todo la conducción macroeconómica, lo que ha permitido que haya una menor vulnerabilidad frente a las turbulencias externas. La inversión también se ha ido recuperando, la inversión extranjera se ha ido recuperando también. El volumen de las exportaciones, o sea, el volumen, no el valor, el volumen de las exportaciones ha crecido alrededor del 9% anual en los últimos 20 años. También esto ha ido acompañado de una mayor diversificación de productos, o sea, América Latina, de ser productor de un número pequeño de productos, ha ido diversificando a exportar más productos, y también a mayores mercados. Curiosamente, también en los últimos años, el producto de la mejora en las políticas públicas en la esfera social, también ha habido progreso en el ámbito de la pobreza, reducción del desempleo, educación y salud. Bueno, por supuesto que estamos muy lejos
de los niveles que deberíamos tener. Pero estas sí son, creo yo, noticias que en general uno no toma en cuenta cuando mira América Latina. Obviamente esto no es suficiente. Siguen habiendo algunos problemas importantes. En el último documento presentado en el periodo de sesiones que tuvo lugar en la República Dominicana, supongo se hizo referencia en la mañana, se destaca la existencia aún de lo que llamamos en CEPAL el casillero vacío, es decir, la no existencia de un crecimiento con una mejora en los niveles de equidad. También los niveles de inversión, como mencionaba, si bien se han recuperado, se mantienen todavía en niveles que no permiten asegurar una tasa de crecimiento a largo plazo suficiente para poder sacar con mayor rapidez a las personas de los niveles de pobreza y mejorar la situación social. Y aún cuando uno mira el desempeño del sector externo, que es el área donde trabajo yo, que destaqué que los volúmenes aumentan al 9%, el comercio de bienes y de servicios crece fuertemente, América Latina pierde posición relativa frente al resto de los mercados. Ello significa entonces que hay todavía mucho que mejorar en el diseño de las políticas económicas para mejorar tanto la oferta de bienes como la oferta de servicios que América Latina puede presentar, ofrecer al mundo. Dentro de los problemas que son recurrentes y que permanecen desde que el estudio del desarrollo se empezó como disciplina propia hace más de 60 años atrás, seguimos teniendo una baja participación en industrias intensivas en conocimiento, y en lo que producimos seguimos siendo todavía bienes básicamente primarios y falta mayor valor agregado. Los niveles de recursos que se destinan en investigación y desarrollo son extremadamente bajos. Los sistemas de innovación en los países, sistemas de innovación que están integrados por las universidades, por los centros de investigación, los científicos, son sistemas normalmente bastante eficaces. Un elemento también importante que permitiría a la región avanzar con mayor rapidez en la convergencia es el tema de los procesos de integración, donde también se ve que la integración latinoamericana está en una situación bastante crítica. Ahora bien, dentro del ámbito de las convergencias políticas, yo creo que hay básicamente tres tipos de convergencia. La primera son las convergencias voluntarias, y estas están dadas por aquellas decisiones de los países que quieren adoptar determinadas políticas que sean reconocidas por otros. Es decir, la decisión del país de avanzar unilateralmente, por ejemplo, en mejoras de sus regímenes de inversiones, para atraer inversiones, en sus regímenes de regulatorios en general, para también que sus bienes y servicios sean comparables a otros bienes y servicios, y de esa manera facilitar el comercio. También hay convergencia semi-voluntaria. En el mundo de hoy tenemos que reconocer de que no siempre los países adoptan las políticas porque consideran que son necesariamente las mejores políticas, sino que porque hay una inducción hacia adoptar determinados enfoques de política. Por ejemplo, en el ámbito de los mercados financieros, las regulaciones que los países adoptan en materia de regulaciones financieras normalmente son exigencias que provienen de los propios mercados financieros y de las entidades regulatorias internacionales. Y por último, otro estímulo a la convergencia son lo que yo llamaría las convergencias no voluntarias, que básicamente es la adopción de determinadas políticas como condición para, por ejemplo, participar en un organismo internacional como puede ser la Organización Mundial del Comercio. Para integrarse a la Unión Europea, los países tienen que adoptar lo que se llama el acquis communautaire, que es básicamente todo el acervo de leyes y de disciplinas que están por detrás del proceso de integración de la Unión Europea. Por lo tanto, yo diría que en términos de política, de convergencia política, hay estos tres tipos de estímulos. También en esto es importante el papel de las organizaciones internacionales, en particular, por ejemplo, el papel de la Organización Mundial del Comercio como denominador común de las políticas comerciales. Los
países, mediante su participación en la Organización Mundial del Comercio, deben converger en determinados tipos de políticas. Por ejemplo, no pueden adoptar restricciones no arancelarias al comercio, y por lo tanto solamente deben regir su comercio internacional por reglas, por aranceles. También la OMC obliga a adoptar cierto tipo de principios de política, por ejemplo, la no discriminación. La no discriminación que está vinculada con temas tales como la aplicación de aranceles y el tratamiento de los bienes comercializados. Obviamente, otro estímulo para la convergencia es el cambio tecnológico y la innovación. Eso es un punto clave para la transformación productiva de los países y para, por lo tanto, avanzar hacia una mayor convergencia relativa en términos de los ingresos comparado con los países desarrollados. Como les mencioné también, está el tema de la convergencia de políticas que están estimuladas por organismos financieros internacionales, en particular respecto de determinados enfoques de política macroeconómica, regulaciones de los mercados financieros y las regulaciones en general. Pero también está la convergencia que es inducida por el mercado. Por ejemplo, los mercados financieros le exigen a determinados países ciertos comportamientos. Ustedes pueden ver muchas veces estos analistas que aparecen en la televisión que hablan sobre América Latina o países latinoamericanos y solamente los conocen a través de las estadísticas y por lo tanto analizan y juzgan las políticas económicas de los países en función de ciertas estadísticas. Y de esa forma entonces obligan a los países de alguna manera a justificar sus políticas y además a esto a converger hacia determinadas políticas para que el mercado no los castigue con, por ejemplo, mayores niveles de riesgo que castigarían las tasas de interés. Un elemento central también en la convergencia en los últimos años, diría que es un fenómeno de los últimos 15, 16 años, tal vez un poco más, es la convergencia que proviene de las demandas de la sociedad civil. O sea, la sociedad civil está demandando una mayor ética muchas veces en la forma en que los países adoptan cierto tipo de políticas, mayor ética en términos del cuidado del medio ambiente, de la responsabilidad social de las empresas, etc. Todo lo cual demanda el cambio de comportamiento y la opción de cierto tipo de políticas hacia políticas que son más comunes entre los países. ¿Cuáles son a mi juicio los nuevos impulsos de convergencia que van a venir en el corto plazo? Uno muy importante, también se relaciona de alguna medida con el área que yo trabajo más, son las relacionadas con el tema de la seguridad entendida como la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la corrupción. Van a venir demandas cada vez más fuertes porque los países adopten determinados estándares de comportamiento comunes. También el tema del cambio climático va a exigir a los países, tanto desarrollados como en desarrollo, dependiendo de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en este tema, adoptar cierto tipo de políticas que sean una contribución al cambio, a la corrección del problema del cambio climático. Ahora bien, ¿cómo hacemos que estas fuerzas que nos llevan hacia la convergencia sean incorporadas en los países, sean incorporadas de manera apropiada? Porque los países no pueden adoptar cualquier tipo de políticas que no tengan relación con los niveles de desarrollo y las realidades específicas institucionales de ellos. ¿Cómo se incorporan entonces? ¿Cómo se incorpora la convergencia en la política interna? Bueno, en primer lugar está el tema del consenso político. Las políticas deben reflejar un consenso en la sociedad. Y esto es importante porque América Latina se ha caracterizado a través de su historia por la falta de consenso y por la presión por imponer un determinado enfoque que al final entrega una muy grande inestabilidad a las políticas públicas. Por último, está el tema de las alianzas público-privadas. Es evidente que la eficacia de las políticas económicas, de la adopción de determinadas políticas económicas y de la transformación de las economías está asociada a que haya una convivencia positiva entre los intereses del sector público, que representan teóricamente la mayoría, y los intereses de las entidades que se dedican al proceso productivo. Es decir, hay que poner mucho énfasis en mejorar